Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:41 en la mañana, gracias a la sintonía. No se olviden ustedes que nos pueden sintonizar a través de nuestras frecuencias en señal abierta en varias de las provincias del Ecuador. Acá en Quito, provincia de Pichincha, 103.7 FM estéreo. Estamos en www.sonorama.com.es. También transmitiendo a través de nuestra fanpage de Facebook, Radio Sonorama, gracias a la enorme visualización que tenemos a esta hora. Igualmente a través de nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Como siempre, honrados por su generosa sintonía a lo largo de esta mañana. Mucha gente se ha conectado con nosotros y siempre se lee cualquier cosa. Bueno, también estamos ya generando nuestra opinión, nuestro comentario sin rodeos a través de en mi cuenta personal de TikTok. Saludos cordiales a los tiktokeros, síganme, mi cuenta personal es Fabricio Vela V para escuchar el comentario sin rodeos y obviamente los contenidos que subimos en esta plataforma. En TikTok mi cuenta Fabricio Vela V y también estoy en Instagram, un poquito más acá. Ahí estoy, en Instagram, mi cuenta personal Fabricio-Vela. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Hoy es día de cumpleaños, le vamos a saludar a la cumpleañera de la jornada del día de hoy, doña Sonia Vergara de Espinosa. Le vamos a enviar un abrazo afectuoso, caluroso a doña Sonia, que le festejen el día de hoy sus hijas y sus hijos y toda su familia, ¿no? Don Pablo Espinosa, Verónica, Tatiana, Santiago, Lorena, también Carolina, todos los hijos, ¿no? Hijos e hijas de doña Sonia, que le festejen a la matrona como se merece, ¿no? Le enviamos un abrazo a la distancia, nuestra salutación. Todos los parabienes en el cumpleaños de doña Sonia Vergara de Espinosa. Igualmente a la Moni Tinoco, que está en sintonía, le envío un abrazo fortísimo a la distancia. También a Tamara Hidrobo, que se conecta desde Europa, y al doctor Juan Rivadeneira. Ayer compartí con él panel en hora 25, junto a Yaneni Nostroza y a María Sol Borja, analizando el tema del debate, que lo vamos a profundizar esta mañana en nuestra opinión. Y creo que es el tema que hay que comentarlo, ¿no? Los ecos que nos dejó el debate del día de ayer. Y creo que no hay mucho que analizar. O sea, uno puede analizar un montón de cosas del debate, pero si uno trata de llegar a la profundidad de las propuestas de los candidatos, de la forma como respondieron las preguntas, uno se queda realmente en la periferia, porque, digamos, algunos dicen y le echan la culpa al formato. Yo creo que es una combinación de todo. Un formato que tal vez no era el más adecuado, probablemente. El formato fue diseñado por el Comité Nacional de Debates. Un formato que me parece ni los dos colegas moderadores tenían claridad al inicio. La primera parte del debate fue realmente caótico, con interrupciones permanentes. Porque claro, y en esa parte yo estoy totalmente de acuerdo, en el sentido de que cómo encaminamos la conversación que debe generar el debate sin que los candidatos aprovechen la pregunta para decir cualquier cosa y no responder a la pregunta, ¿ya? Y sin que el moderador tenga la chance de encaminarlo. Yo creo que eso está bien. O sea, le están preguntando de qué color es el cielo y nos dicen el fin de semana me fui a jugar fútbol. O sea, cualquier cosa. Y en la primera parte, por ejemplo, se vio ahí esa actitud de tener por parte de algunos candidatos respuestas preestablecidas, lo que prepararon con sus equipos seguramente, lo que deben haber practicado, lo que tienen que haber recitado en la preparación previa. Entonces aprovechan la pregunta y quieren contestar lo que quieren y no lo que deben contestar, que es la pregunta. Si le preguntan, ¿cuáles van a ser sus acciones de seguridad? La respuesta tiene que ser esa. Y no empezar a acusar a fulano, sultano, mengano, perencejo, de que tú hiciste esto, tú eres accionista de no sé quién, tu pasado no sé cuánto, tú apoyaste a no sé quién, y empiezan por otra parte. Y ahí se desvía la naturaleza del debate. Me dio la impresión a mí que ni los propios candidatos tenían certezas o tenían claridad sobre el formato del debate. Y si la tenían, pensaban que se podían pasar por encima y responder cualquier cosa sin que los moderadores les cuestionen. Yo creo que ese es un primer elemento para analizar. El segundo elemento, y es verdad, el tema del tiempo. Apenas un minuto para responder. Creo que en un minuto es imposible que un candidato o una candidata pueda profundizar en cuáles van a ser sus acciones en materia de seguridad.
¿Cuáles van a ser sus acciones en lo económico? Son temas muy amplios. ¿Cuáles van a ser sus acciones en lo social? Más allá de que la pregunta se circunscribía a determinados temas. Pero terminan siendo temas muy amplios, muy amplios. Un minuto va a ser complicado para poder condensar una respuesta sobre qué van a hacer con la institucionalidad y con la democracia. Y sobre todo el tema de sostenibilidad, que fue el último eje. Un minuto, tiempo demasiado corto. Y creo que el debate además nos mostró que hubo un error desde mi punto de vista por parte del Comité Nacional de Debates. El haber configurado una agenda de temas demasiado amplia, tomando en cuenta la particularidad de esta elección. Y tenemos que entender que esta elección, querida audiencia, en esta elección vamos a elegir un gobierno que se encargará de completar el periodo para el cual originalmente fue elegido Guillermo Lasso. Es decir, tendremos un gobierno que se posesionará, si hay segunda vuelta, más o menos entre la primera y segunda semana de diciembre. Y que finalizará el 23 de mayo del 2025. Estamos hablando de un gobierno que tendrá 1 año y medio exagerando, 1 año y medio en funciones. Con el añadido que a la vuelta de la esquina, posesionado el gobierno, 2 meses después ya empieza el nuevo periodo electoral, febrero del 2024, de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de febrero del 2025. Entonces yo creo que el Comité Nacional de Debates debió haber circunscrito en 2 o 3 temas y no más allá de eso el desarrollo justamente del debate. Seguridad, que es la principal preocupación que tenemos los ecuatorianos, sin duda alguna, sin duda. Tema de seguridad. El tema económico y el tema social, punto. Y el tema social enfatizado en qué, por ejemplo, en gestión. ¿Qué pasa con la salud? Que me parece que es lo más importante. Hay temas, a ver, los temas planteados por el Comité Nacional de Debates, todos son importantes. Y si uno se va por ese lado, uno se da cuenta que probablemente faltaron temas. Que todos los temas son importantes. Lo social, lo económico, lo productivo, la generación de empleo, el tema de seguridad, el tema de las relaciones internacionales que no se abordaron los temas migratorios, por ejemplo. No se abordó la relación del gobierno central con los gobiernos locales, no se abordó el tema de la entrega de las rentas a los gobiernos locales. O sea, hay un montón de temas que no se abordaron. Pero aún así, con los temas que se abordaron, el debate quedó demasiado amplio. Y tomando en cuenta la coyuntura, y tomando en cuenta esta etapa de transición, yo sí creo que el Comité Nacional de Debates debió haber circunscrito el desarrollo del ejercicio democrático del día de ayer en no más allá de 2 o 3 temas para poderlos profundizar. ¿Por qué? Porque la coyuntura además exige urgencias. Y estas urgencias exigen acciones. Y esas acciones exigen liderazgo. Ayer reflexionábamos en el panel en hora 25 al final. Claro, y Andrés Carrión preguntaba cuál debería ser el perfil del próximo presidente o presidenta. Yo decía, el tema pasa por liderazgo. Porque en el camino un presidente se puede equivocar, un presidente puede tomar decisiones impopulares, un presidente tendrá sus afectos y también sus desafectos, tendrá gente que lo apoye y gente que lo cuestione. Pero al final lo que requiere el país es un líder del cual hoy carece, porque el presidente Lasso claramente no ha sido un líder. El presidente Lasso no es un líder y ha demostrado que no tiene liderazgo. Por eso enfrentamos la situación que enfrentamos. El próximo presidente, que sea el que sea, cualquiera de los 7 que están ahí, próximo presidente, la principal característica tiene que ser la del liderazgo. Y ese liderazgo, o con ese liderazgo, tomar las decisiones que corresponden frente a las urgencias que tiene el país. Entonces yo sí creo que este formato debe ser reformulado probablemente para la segunda vuelta, o tal vez la agenda de temas. Aquí también hay otra discusión,
Acá me dicen, de acuerdo con que haya debate, pero en segunda vuelta, hasta para evitar show y la dispersión de respuestas que quedan rebotando en el vacío. Creo que ese es un tema interesante, gracias, contertulio, como para discutirlo. Si que dejamos el debate solo para la segunda vuelta. Y claro, uno se pone a pensar, ¿no? Y si analizamos el ejercicio del 2021, que fue el primer ejercicio de debate obligatorio, tanto de primera cuanto de segunda vuelta. Yo creo que ustedes, ninguno de nosotros, ni ustedes ni quienes hablan, nos acordamos de cómo fue el debate de la primera vuelta. Porque eran 16 candidatos presidenciales, como eran 16 hubo que dividirles en dos grupos. Y obviamente al dividirlos no coincidieron algunos de los candidatos. Hubo que dividirlos. Dudo mucho que alguien se acuerde del desarrollo del debate de la primera vuelta. Dudo mucho. Pero todos nos acordamos del debate de segunda vuelta y todos los frames que se colocaron detrás o posterior a ese debate de segunda vuelta. Las cosas que se dijeron, los memes que se crearon, los mensajes que generaron los candidatos presidenciales. Creo que todos recordamos el debate de segunda vuelta, pero dudo mucho que alguien recuerde con certeza o tenga en la cabeza el desarrollo del debate de primera vuelta en 2021. Digo, lo de ayer, ¿cómo lo catalogan ustedes? ¿Cómo catalogan el ejercicio de ayer? Yo les digo, para mí fue un debate totalmente periférico, alejado de la profundidad y otra vez con la ausencia de los cómo. O sea, se ofrece mucho, pero no se explica cómo. Yo por aquí tengo un par de apuntes sobre algunas de las cosas que dijeron los candidatos, fundamentalmente en los tres primeros ejes, que los seguí con mucha atención. Incluso tomé nota, el cuarto y el quinto no, porque tuve que trasladarme a la entrevista que les comenté. Pero, por ejemplo, Luisa González ofrece fortalecer a la fuerza pública, crear sistemas de inteligencia. ¿Cómo? ¿Cuál es el cómo? ¿Y cuánto va a costar eso? Jan Topic señaló que su potencial gobierno implementará el plan cero tolerancia, para ello destinará a la seguridad $1.200 millones. ¿De dónde sale la plata? O sea, si vas a destinar 1.200 millones, tienes que sacar de un lado para asignar. ¿De dónde sacas esa plata? A mí me gustaría, o sea, no se explicó ayer de dónde. Probablemente Topic tiene la respuesta. Probablemente Luisa González tiene la respuesta. Tal vez no les alcanzó el tiempo, pero se explicó. Yacu Pérez, muy general, si bien aplicará mano firme contra la delincuencia, también dará impulso para implementar políticas sociales. Daniel Novoa indicó que es importante que las Fuerzas Armadas tengan las herramientas y el respaldo para cumplir su trabajo. Señaló que el sistema de inteligencia va a ser integral mediante un solo plan de acción. ¿Cómo? Bolívar Armijos propuso dividir las personas con delitos menores y mayores y financiar con recursos de la minería y el cobre una verdadera rehabilitación social para las personas privadas de la libertad. ¿Cuál es el plan? Porque esto no se hace en año y medio. Y yo insisto, se pueden sentar las bases, pero hay que entender que lo que se viene es un periodo de transición. Y en un periodo de transición demanda urgencias. Otto Sonnenholzner señaló que respaldará a la fuerza pública para que pueda combatir la delincuencia sin que los uniformados corran el riesgo de ser enjuiciados. ¿Cómo? ¿Reforma legal? Si es una reforma legal para esto que ofreció Otto Sonnenholzner, se requiere ir a la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea las cosas no se aprueban de un día para otro. Porque decirle a la gente que las cosas en la Asamblea se aprueban de un día para otro es mentir. Lean la Ley Orgánica de la Función Legislativa y revisen cuánto tiempo demanda el trámite de los procesos normativos en la Asamblea Legislativa, para que no ofrezcan cualquier cosa. Javier Herbas afirmó que Ecuador tiene la necesidad de militarizar los puertos para enfrentar el narcotráfico. ¿Cuál es el plan, más allá de la generalidad? Yo, como les digo, yo me quedo solamente con los anuncios generales. Me parece que a eso, que puede ser muy interesante, le faltó profundidad. Le falta profundidad. En el eje temático 2, casi todos dijeron lo mismo, parecido. Bolívar Armijos dijo que fortalecerá la agroindustria invirtiendo recursos en el área rural. Impulso a la actividad minera, fomento al turismo, capacitación y asistencia técnica. ¿Saben desde cuándo vengo escuchando que se va a fortalecer al agro? Desde que tengo uso de razón. Y resulta que históricamente no es un problema de este gobierno, ni del anterior, es un problema de todos los gobiernos que han priorizado el extractivismo por encima del agro.
Al agro lo han dejado de lado, sistemáticamente, pero siempre en campaña ofrecen reactivar el agro. Acá también han ofrecido. Daniel Noboa advirtió que el país no es competitivo y anunció una millonaria inversión en el ámbito eléctrico, como 300 millones de dólares me parece que dijo. ¿De dónde va a salir la plata? Otra vez. El país, dijo, debe apuntar a refinar su petróleo crudo. Se debe tener un estudio serio. ¿Sabe cuánto implicaría eso? Refinar su petróleo crudo. ¿Qué significa eso? ¿Qué van a hacer con la refinería de Esmeraldas? Pregunto. ¿Qué van a hacer con el terreno del Aromo? Sobre lo que Luisa González, frente a una pregunta, que yo, perdóneme, pero la pregunta era clara. ¿Qué va a hacer con los subsidios? Y Luisa González no respondió si los va a mantener o los va a quitar. Lo que dijo es que va a construir la refinería de Pacífico, el complejo petroquímico del Aromo, en la provincia de Manabí. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Y de dónde van a sacar los recursos? Porque tampoco lo explicó. Va a haber una alianza público-privada, van a retomar el proyecto que tuvo su génesis en Venezuela, con el gobierno de Venezuela en ese tiempo de Hugo Chávez. ¿Qué van a hacer con el terreno del Aromo? Porque no contestó si va a mantener o va a eliminar los subsidios. Lo que dijo es que va a construir la refinería del Pacífico. ¿Con qué plata? ¿Y cuánto tiempo se demora la construcción de la refinería del Pacífico? Eso no se construye en año y medio. Pero por ahí se fue. Jan Topic anunció que mantendrá los subsidios a los combustibles, pero con un apalancamiento en la tecnología. Control exacto de cómo se entrega gasolina, gas, diésel en el territorio ecuatoriano. ¿Cómo lo va a hacer? Yacu Pérez dijo que la herencia que dejaron los gobiernos anteriores es una tragedia en lo económico. Ofreció recuperar la institucionalidad. 9.000 millones de dólares se van en corrupción, dijo. 4.000 millones en corrupción de compras públicas. 1.500 millones de dólares en evasión. Y habló de la negociación de los contratos con las empresas de telefonía celular, que yo no sé al final cómo va a quedar. Esto último que dijo Yacu Pérez. ¿Qué va a hacer el presidente Lasso? Sobre lo cual no dicen nada. Nada. Sobre los nuevos contratos de las dos grandes telefónicas móviles que operan en el Ecuador. No dicen nada. Y por cierto, el único que mencionó eso fue Yacu Pérez. Javier Herbas anunció que todo recurso fresco irá a la agricultura, emprendimiento y construcción, combate a la corrupción y los sobreprecios. Otra vez, ¿cómo? Yo quiero insistir en el cómo. Dijo que Ecuador debe encaminar a salir de un modelo enfocado solo en el extractivismo. ¿De qué manera? ¿Cuándo? Porque usted no puede salir de un día para otro del extractivismo. Tiene que haber un plan, porque este país sigue siendo un país primario exportador. Y si van a apuntalar un plan, ese plan no se da de la noche a la mañana ni se da en año y medio. Ese tiene que ser un plan de largo aliento, ni siquiera de mediano plazo. Otto Sonnenhorster anticipó que sin seguridad no va a venir inversión. Hemos identificado de 1.500 a 2.000 millones de crecimiento de la economía a cada punto del PIB, genera 40.000 plazas de trabajo, dijo Otto Sonnenhorster. Ya, pero ¿cuál es el plan para generar empleo? Porque ¿saben qué pasó? Muchas de las respuestas sobre los temas económicos y sociales terminaron derivando en el tema de seguridad, que parecía el monotema del debate. En el tercer eje les preguntaron sobre el tema social. Otto Sonnenhorster ofreció combatir la violencia de género a través de la educación y la atención. Habló de salud mental. Ok. ¿Cuánto va a destinar el nuevo gobierno para la aplicación de la ley para combatir o para erradicar la violencia de género que está vigente desde noviembre del año 2017 y cuya aplicación se ha dado entre saltos y brincos porque no han asignado los recursos correspondientes? Problema del gobierno de Moreno y problema del gobierno de Lasso. ¿Cuánto van a asignar para esto? Falta profundidad. Yacu Pérez dijo que no tolerará que sigan matando a las mujeres, ofreció un gabinete paritario y que se entregue un bono de víctimas a los hijos e hijas de mujeres que hayan perdido la vida por violencia de género. ¿Cuánto costará ese bono? Porque tal vez esto termina siendo un mensaje potente. Ok, ¿cómo lo va a hacer y cuánto va a costar? Otra vez, los cómo. Jan Topic ofreció reducir al 13% la tasa de desnutrición infantil. Dice que en un año va a reducir a la mitad la tasa de desnutrición infantil. En serio, en un año. Y otra vez ató la solución de esto al tema de seguridad, que no tiene nada que ver. Pero Jan Topic lo ató al tema de seguridad. Javier Herbas dijo que hay que cuidar a la madre desde la gestación, se necesita mejorar las condiciones de acceso al agua potable y saneamiento, pero no dijo que el agua potable y el saneamiento son atribuciones que le corresponden a los gobiernos locales. ¿Cómo se va a generar la coordinación del gobierno central con los gobiernos locales para, por ejemplo, solucionar los temas de abastecimiento de agua potable
y de saneamiento ambiental. Bolívar Armijo se refirió a la crisis del sistema de salud y ofreció combatir a las mafias enquistadas. ¿Cómo lo va a hacer? ¿En dónde? ¿Cuáles son esas mafias? Dijo que contratará un equipo de 10 médicos para que trabaje con el ministro de Salud y que atenderá a las personas con enfermedades catastróficas. Otra vez la generalidad. Luisa González ofreció fortalecer las unidades médicas y recontratar a los médicos despedidos durante la pandemia, compras públicas y abastecimiento de medicamentos a los hospitales. Daniel Noboa anunció que devolverá la liquidez al IES recomprando los bonos que le fueron entregados en gobiernos anteriores. ¿Cuánto cuesta eso, candidato Noboa? ¿Cuánto? Hay que subir el número de aportantes generando empleo. ¿Cómo? ¿Cómo? Y así. ¿Y así? ¿Qué tal? Eso es más o menos un breve resumen ejecutivo. ¿Dónde están los cómo? Se habla de un montón de planes. Ok, ¿cuánto te cuesta? ¿Cómo lo vas a aplicar? ¿En qué tiempo? Y sí, otra vez, en un minuto es imposible profundizar en esto. Imposible. Porque se necesita obviamente más tiempo para explicar los cómo. Pero mi pregunta es, ¿los candidatos tienen claridad sobre los cómo o simplemente fue un problema del tiempo? Puede ser un problema del tiempo, pero la pregunta es, ¿tienen claridad sobre los cómo o terminan siendo propuestas vacías las que se presentan en el curso del debate? Al final, ¿qué te genera el debate además? Te genera conversación. Estoy hablando del debate. Ayer participé en un panel hablando del debate. En redes se habla del debate, pero la pregunta es, ¿cuánto va a incidir el debate en realidad en la votación real? ¿Lo de ayer pudo o no pudo haber convencido a los indecisos? ¿O aumentó el número de indecisos? Si no hay profundidad y se quedan en la generalidad. Y por cierto, luego del debate, ¿no? Empezaron la guerra de que yo gané, tú perdiste, que no sé qué, en redes fundamentalmente. Las redes son importantes, candidatos y candidata. Son importantes equipos de comunicación y de estrategia de los candidatos y de la candidata, sí, pero no necesariamente son el mundo real. Sí, en las redes se te genera una discusión. Pero, ¿y la calidad de esa discusión? Yo leía que algunos decían que lo mejor del debate fueron los memes. Hay memes y memes. ¿Qué te genera el debate y cuánto puede incidir lo que se dijo y no se dijo ayer y la puesta en escena y la actitud de los candidatos? Algunos de los cuales no entendieron que lo que hay que hacer es convencer al elector en lugar de atacar al adversario. Y como dije al inicio, discursos preestablecidos, preparados, libreteados. Les hacían una pregunta y querían contestar otra cosa hasta que fueron puestos en vereda. ¿Qué me dicen por acá? Para ir cerrando el comentario. Envío un abrazo a Joe Espinosa. Los debates no dejan de ser un saludo a la bandera que en lugar de informar y orientar generan más dudas. Me dicen por acá. Don Esteban Mejía dice, Armijos dice que estuvo bien el minuto que él contesta en 30 segundos. Cristian Alvarado dice, las respuestas de los candidatos necesitaban ser contextualizadas y no interrumpidas por los moderadores a los 5 segundos, y otros les dieron 4 segundos para hacer preguntas y otros se limitaron a aconsejarles cuando ya su tiempo terminó sin interrupciones. Ganadores del debate no hubo, perdedores sí, y dice que un perdedor fue el CNE y los moderadores. Digo, cada uno de ustedes puede tener una valoración. A mí me parece que al final, si hablamos de perdedores, para mí, los que pierden son los candidatos. No pierde el CNE ni pierden los moderadores, pierden los candidatos. Para mí. Ganan o pierden los candidatos. Porque nosotros no vamos a votar por el CNE ni vamos a votar por los moderadores. Nosotros vamos a votar por un candidato. Vamos a elegir un presidente. Y ese presidente saldrá de los 8 candidatos, ahora 7, a la espera de la calificación de la candidatura de Cristian Zurita. Patricio Valdivieso me dice, no hay cómo, pero se evidenció a quienes los prepararon, quienes no tienen la talla para la presidencia y quienes nunca debieron ser candidatos. Yo suscribo este mensaje. Absolutamente de acuerdo con este mensaje. Y hablando justamente del debate del 2021. Aquí me ponen, lo único que me acuerdo es el saludo de Giovanni Andrade a su esposa por el cumpleaños. ¿Se acuerdan? Y luego dijo que lo habían escopulaminado. No me había acordado de ese detalle.
Acá me dice Santiago Carrera, a mí me preocupó no escuchar a ninguno hablar de servicios como la base para salir de la extracción petrolera, por ejemplo, el potencial turístico. No escuché una propuesta que cambie el modelo económico. Aportes de nuestra audiencia. Y acá mi doctor Cornejo me envía el video de Gisela Bayona hablando en el postdebate, un video que se hizo viral en las redes. Nahuel Mendoza me dice, el postdebate es lo esencial, lo que posicionas en redes, mucho ojo con eso. De acuerdo, pero otra vez, las redes son importantes, pero no son el mundo real, ni estamos ahí todos. ¿Quiénes discutimos en las redes? ¿Quiénes estamos en las redes? No estamos todos. No nos perdamos en eso. Las redes son importantes, pero no necesariamente es todo. Cada uno de ustedes tendrá esa posibilidad de reflexionar en estos días. Reflexionen, analicen. ¿Quién es el vendedor de humo? ¿Quién quedó como vendedor o vendedora de humo ayer? ¿Y quién quedó como el más capacitado o capacitada para gobernar los destinos del país? Depende de ustedes. Hagan una valoración en frío sobre quién fue él o la más solvente, con más criterio, con más profundidad, y quién se dedicó a vender humo. Cada uno de ustedes tiene esa posibilidad de analizarlo. Y nos quedan 4 días de campaña electoral que felizmente se acaba, una campaña que ya lo abordaremos seguramente el viernes, totalmente apática, descafeinada, como siempre digo, marcada por la violencia. Lo de Fernando Villavicencio es un golpe terrible, artero, una puñalada trapera a cualquier valor democrático que uno pueda defender. Y eso no puede quedarse así nomás. Y una cosa adicional para cerrar el comentario. Que el CNE entienda, que la función electoral entienda la necesidad de que se califique con la rapidez en un proceso sumarísimo la candidatura del Movimiento Construye. Ojalá que ninguna organización política impugne esa candidatura, porque yo sí creo que Construye tiene que llegar al domingo con un candidato presidencial. Ojo con eso. Ojo con eso. Las circunstancias ocurridas en las últimas horas imponen que Construye está enfrentando una situación especialísima, inédita, y el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral tienen que observar aquello. La calificación debería ser un proceso sumarísimo y que las otras organizaciones políticas lo entiendan también y que no le pongan trabas a la calificación de esa candidatura. Es fundamental aquello. 7:08 de la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.